Muy buenas tardes, estimados cibernautas, radioyentes que nos acompañan en cada espacio de este su humilde programa, Las Puertas de la Justicia, que se transmite por Radio Moderna 930 AM, Radio Moderna, Radio Papá, la mejor emisora de amplitud modulada estéreo. Y el día de hoy se encuentra con un gran invitado. Estamos hablando del licenciado Ricardo Grados Guevara, doctor. Muchas licenciado, gracias. Perdón, Muchas licenciado. gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Este humilde programa. Permítame, por favor, ¿no? Claro. Voy a mencionarlo. Él es periodista por la Universidad Jaime Bauzati Meza, fue asesor del Congreso de la República en el año 2022, es candidato a la alcaldía de Los Olivos, fue directivo de la ONG Liderando Vidas y hoy en día está postulando para la Cámara de Diputados con el número 9 por el partido Frente Esperanza, el Partido Verde de la Escobita. Un gusto, licenciado, poder tenerlo a este programa nuevamente. La bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias y un saludo a toda la radioaudiencia de Radio Moderna Papá, una radio histórica, además de muy pequeño, cuando el papá o la mamá se iban a trabajar, ahí estábamos sintonizando Radio Moderna, Radio Papá, ¿no? Encantado de estar con ustedes. Claro, doctor Marco Lascuaga. Buenas de todos a nuestros cibernatas y radioyentes, muy buenas tardes. Me alegra estar acá y tener presente el día de hoy acá con nosotros al licenciado Ricardo Grados, que últimamente he estado escuchando mucho de usted, más que todo que está hablando sobre los jóvenes, la inseguridad ciudadana, así como de la corrupción. Espero que el día de hoy usted nos dé a conocer cuál es su planteamiento para que la población lo conozca, haga un análisis también de todos los candidatos y que aproveche esta instancia que está acá para que nos dé a conocer cuáles son sus propuestas que va a aplicar en caso usted sea elegido senador, ¿no? Diputado con el número 9, claro. De la República. Por supuesto, claro que sí. Licenciado, un gusto nuevamente. Mire, hay puntos bastante importantes dentro de lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Como es tema bastante importante como es la seguridad ciudadana y aparte el tema de la anticorrupción. En primer lugar, la seguridad ciudadana, porque hoy en día pues la delincuencia ya se encuentra desbordada, no solamente acá en Lima, se ha mudado prácticamente a Trujillo y en todas partes del país, ¿no? Y asimismo con el tema de corrupción. La corrupción también desborda en todos los niveles del Estado y esos son unos puntos bastante importantes por el cual la ciudadanía tiene derecho de saber quiénes son los que están postulando tanto para la Cámara de Diputados así como la Cámara de Senadores referente a las propuestas que están dando para poder abolir esos temas tan importantes que tenemos hoy en día. Pero por supuesto, estamos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, o sea, una cosa va aunada a la otra, ¿no? El tema de seguridad ciudadana y el tema de la lucha contra la corrupción, o el tema de la corrupción imperante que estamos viendo de estos últimos gobiernos, ¿no? Y esto hace que la delincuencia se recrudezca cada día más, y estamos viendo además que los gobiernos de los que están pasando, lamentablemente hemos tenido pues en menos de 5 años ya casi 4 presidentes, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, no hay políticas de Estado que, digamos, sean, digamos, consecuentes y sea el relevo una de otra, de otro gobierno, ¿no? Cada gobierno que entra deja lo bueno o lo más o menos bueno que deja el gobierno anterior, ¿no? Y estamos hablando de gobiernos que se suceden cada 6 meses. Entonces, no hay una sucesión en las políticas públicas, cambian de ministros como si cambiaran pues, de camiseta a cada momento, y eso hace y dificulta además que haya una política de Estado seria, firme con respecto al tema de la lucha contra la corrupción y la lucha principalmente contra la delincuencia. Y ahí el Frente Esperanza tiene soluciones a la demanda que está clamando el ciudadano peruano, ¿no? Directamente voy yendo un poco a las propuestas ya que tenemos significado como Frente Esperanza y como, digamos, como propuesta legislativa en el caso de que el pueblo me dé esa oportunidad de poder representarlos. Ahí, por ejemplo, dentro de las propuestas que tenemos para la lucha contra la delincuencia, yo estoy proponiendo el retorno al sistema militar obligatorio, excepcionalmente para aquellos jóvenes, primero, que están delinquiendo, porque estamos viendo lamentablemente que hay jóvenes de 13, 14, 15, 17 años que están extorsionando, ¿no? Estos grandes líderes y secuaces de la delincuencia mandan ahora a estos muchachitos, ¿no? Y
porque la ley además, digamos, no es severa con estos muchachitos, estos jovencitos, estos casi niños, y obviamente que esta estrategia que utilizan estos delincuentes de mandar a un menor de edad, ¿no? Digamos, carnada, ¿no? Porque se ha visto que lo utilizan como carnada, pues porque los grandes delincuentes se lavan las manos ante cualquier acto delictivo. Entonces, la propuesta que estoy formulando y estoy proponiendo de llegado al Congreso de la República es volver al servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes, adolescentes que están dedicados a la delincuencia, al sicariato, a la extorsión y también, por supuesto, a aquellos jóvenes que no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Los ninis, como lo habíamos hablado hace un momento, ¿no? Hay muchos jóvenes que también por una carencia propia de la familia, por una situación social además de Estado, ¿no? Porque faltan también oportunidades por parte de los gobiernos, no solamente nacional sino local, estamos viendo jóvenes que lamentablemente no tienen un norte, ¿no? No hay, a pesar de que tenemos universidades, ¿ah? Tenemos las universidades nacionales, las universidades particulares, institutos. Por ejemplo, en Los Olivos está el Instituto Arévalo. Yo soy residente de Los Olivos. Hay un instituto que lamentablemente el Estado está dejando de hacer mucho, pero ahí, por ejemplo, los directores o los profesores están poniéndole bastante énfasis y promoción a que muchachos jóvenes puedan estudiar, pero falta promoción por parte del Estado. Entonces, ante esa carencia, lo que estoy proponiendo es volver al servicio militar obligatorio, pero también formarlos, también educarlos. O sea, hay carreras técnicas dentro del servicio militar, dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de una edad promedio de 20, 21 años, que este muchachito salga pues no solamente preparado emocionalmente, psicológicamente, porque también se le tiene que preparar en ese sentido, sino además con una carrera técnica. A los 21 años ya este jovencito que, digamos, ha estado en el servicio militar obligatorio, salga, digamos, con una carrera técnica profesional, ¿no? Licenciado, pero esa es una partecita. Sí, exacto. Pero si hablamos sobre la inseguridad ciudadana que vive el país, dentro de un análisis lo que se requiere de que se den leyes que permitan, como quien dice, que permitan al Poder Ejecutivo por intermedio de la Policía Nacional y al Ministerio Público como al Poder Judicial, poder de una u otra manera tratar, no de eliminarla, porque eso en el mundo va a ser imposible, pero al menos disminuirla considerablemente. ¿Qué ha pensado usted de llegar al Congreso? ¿Qué norma va a proponer usted contra la inseguridad ciudadana? ¿Qué proyectos piensa presentar usted? Por ejemplo, volver a la Guardia Civil y Republicana, la que teníamos hace 30 años, 35 años atrás, ¿no? Que lamentablemente el gobierno de Fujimori en el año 90, redujo a un solo ámbito, a un solo ente, estos tres entes policiales que teníamos, ¿no? La Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP. Ahora estamos viendo en la Policía Nacional que ponen un montón de denominaciones, hasta uno se confunde, ¿no? Hasta el mismo legislador, a veces le han hecho pregunta a un congresista, la DIPRINCRI, la DIRINCRI, la TOMINCRI, o sea, hay un montón de membretes que le ponen ahora a la policía para combatir la delincuencia, pero sin embargo no está sirviendo para absolutamente nada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, de alguna manera, reducir esta carga, esta carga policial para luchar contra la delincuencia, y vamos a volver a la Guardia Civil y Republicana especializada en alta inteligencia. Miren, somos testigos que los países del primer mundo combaten a la delincuencia y terrorista además, ¿no? De manera eficiente. Entonces vamos a pedir también ese apoyo nosotros como gobierno, ¿no? Por supuesto, recibir información, contratar a servicio especializado europeo, norteamericano, para que puedan ayudar a combatir la delincuencia. Otra propuesta que tenemos también es la reforma total de la Policía Nacional, porque estamos viendo también que está plagada, los altos mandos de la policía están plagadas de corrupción, ¿no? Una reforma total de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas también. Vamos a proponer que los altos mandos de la policía que están inmersos en actos de corrupción sean, dado el paso al retiro, ¿no?
Eso se puede hacer, por supuesto. Otra propuesta que tenemos, o que tengo también, es la reforma total de la SUCAMET, ¿no? Estamos viendo cómo están proliferando armas de todo tipo, de corto y largo alcance, y están yendo al mano de los delincuentes. Entonces, vamos a pedir una reformulación, una reformación total de la SUCAMET, vamos a ser fiscalizadores en ese sentido, y además combatir también con estas grandes mafias que están imperando la ciudad, donde las armas, digamos, las venden o las proveen como si fuera cualquier cosa. Entonces vamos a atacar los grandes centros, digamos, de concentración de la mafia, donde en el mercado negro se distribuyen estas armas para poder tener un orden, un sistema, ¿no? La reforma total de la SUCAMET. Pero estamos hablando solamente, como quien dice, una reorganización que se dio en los años 80, con la cual se reorganizó a la policía, se la unificó. Pero esencialmente, muy aparte de eso, lo que la población espera, porque se está hablando mucho, la ley pro crimen, que en realidad que para mí es mal interpretada, pero ¿qué normas o qué leyes darían para fortalecer a la Policía Nacional para que ellos combatan a la delincuencia? Porque si vemos, acá hay un divorcio entre la policía y el Ministerio Público. Cada uno, como quien dice, quiere trabajar de una manera independiente, cuando los dos deben estar bajo una misma dirección y unidos. Su candidato presidencial en el debate también ha hecho ciertas propuestas al respecto. ¿Piensan cambiar o darles algunas normas, así como se hizo para combatir el terrorismo, que se sacaron ciertas normas que favorecieron tanto a la policía como al Ministerio Público y al Poder Judicial, uno para las detenciones, para su juzgamiento? ¿Han pensado? Miren, otra propuesta que tenemos, y esta es la base medular también, hace un momento hablábamos de la niñez y la juventud, es la formación del policía en los centros de estudios militares, ¿no? Tanto a nivel de la PNP como del ejército, ¿no? Muchachos que quieren acceder a la carrera. Pero estamos viendo una deficiencia total por parte de estos ministerios para formar y educar. ¿Cómo se forma un policía ahora, no? Lamentablemente estamos viendo además gente que no es idónea. Además, pasan por alto las vallas que te ponen, digamos, un proceso de examen, ¿no? Un requisito mínimo en la talla, ¿no? Estamos viendo cómo están entrando delincuentes como coartada para ser policías y terminar la carrera en 2-3 años, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir, eso también lo vamos a cambiar, lo vamos a reformar a través de una propuesta legislativa para que se renueve y se reformule el sistema de preparación en los estudios militares de la policía. Que se forme a un gran policía, a un policía no solamente experto en utilizar armas, en defenderse contra la delincuencia, sino también preparado psicológicamente. Estamos viendo policías que lamentablemente que asesinan y matan también, están involucrados con altos mandos delincuenciales. Entonces, en ese sentido le vamos a poner énfasis. Yo principalmente vamos a hacer una fiscalización, vamos a proponer una reforma total en los centros de formación de altos estudios militares, ¿no? Licenciado, y continuando con el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema muy importante dentro de lo que pide la ciudadanía, también tiene planificado, o dentro de sus propuestas está referente a los ciudadanos extranjeros, porque tengas en consideración que el Perú ha ingresado como 1.500.000 ciudadanos extranjeros, algunos trabajadores, algunas buenas personas, otros que vienen a delinquir, referente a eso, ¿no? Y vemos hoy en día pues que la mayor parte de la delincuencia viene del extranjero, Claro, ¿no? claro. Vienen colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Por ejemplo, Chile hace poco está cerrando sus fronteras en la zona de Tacna. Haciendo, Claro, está haciendo muros, Muros, ¿no? Cosa que para mí está bien porque está defendiendo su país, está defendiendo su frontera. Pero referente a eso, ¿ustedes tienen alguna propuesta para ese tipo de daño que está ocasionando en el país? Por supuesto, yo cuando postulé hace unos años a la alcaldía de Los Olivos, una propuesta principal que tenía era tener un padrón, ¿no? Un padrón de todo ciudadano extranjero, sea de la nacionalidad que fuere. No hay una data, una información. Entran los extranjeros
como Pedro en su casa, ¿no? Delincuentes, asesinos, prontuariados, prostitutas. Entonces, con un padrón, con un sistema elaborado, trabajado, concatenado entre la municipalidad y la Policía Nacional, vamos a ver y certificar, ¿no? La ubicación exacta de todo ciudadano extranjero, ¿no? O sea delincuente o no sea delincuente, ¿no? Porque a nosotros nos endilga muchos enemigos políticos que somos xenófobos, no, al contrario. Al mal elemento, al mal ciudadano extranjero que está delinquiendo, que está haciendo desmanes, por supuesto, mano dura, férrea ahí, ¿no? Inmediatamente, dentro del padrón que tenemos, inmediatamente ponerlo al servicio de la Fiscalía y la Policía Nacional y, si es posible, deportarlo, ¿no? Y al buen elemento ciudadano extranjero, ojo, me refiero de cualquier otra nacionalidad, acá no hay un sesgo con los venezolanos, los colombianos, porque están entrando al país gente también de otras latitudes, europeos, kenianos, qué sé yo, haitianos, pero entonces con un padrón sistemático, ya lo ha dicho nuestro presidente Fernando Olivera también, tener un padrón, sistematizar a todo ciudadano extranjero que ingrese al país. Un tema que también lo vamos a manejar también, esto está en proceso de maduración, pero lo manifiesto como propuesta, es la reforma total de migraciones también, que deje de ser un ente, digamos, dependiente del Ministerio del Interior, ¿no? Porque estamos viendo también cómo el Ministerio del Interior, en sus altas esferas, ¿no? Gerentes, funcionarios, están involucrados en actos de corrupción, negligencia, burocracia. Entonces, pero hay que tener en cuenta que se ha creado la Superintendencia Nacional de Migraciones, que es independiente. Pero está escrito al Ministerio del Interior. Pero tiene su propia ley y la designación no viene del Ministerio. No, por supuesto que sí, es una dependencia que depende exclusivamente del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces la idea de la propuesta es que sea un ente autónomo, ¿no? Como la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, como muchos aquí en el país, en el Estado, ¿no? Entonces, sacarlo del Ministerio del Interior y que ellos manejen su propio presupuesto, su propia, digamos, idoneidad, reformulación, digamos, línea también, ¿no? Y hacer una limpieza también ahí, ¿no? Ver y fiscalizar cómo están trabajando ahí los funcionarios, altos funcionarios, ¿no? Porque lamentablemente están pasando, como acabo de comentarle, gente de todo tipo, delincuentes, asesinos, sicarios. Reforzar, por ejemplo, por supuesto, las fronteras. Ahí tiene que tratar ya el Ministerio de Defensa, ¿no? También ha habido una propuesta de su candidato presidencial, no una propuesta, sino que lo digo creo en el debate anterior, en el cual indicaba de que de ingresar al gobierno iba a hacer algunas propuestas ante el Congreso y de no arribar a un buen acuerdo o se le facilite, es lo que indicaba de que en el mes de septiembre, octubre, el día de las elecciones nacionales, el día de las elecciones locales, antes, en septiembre, ya. De no llegar a eso, él cerraría el Congreso, ¿no? Para ver si se llegan para un referéndum. Claro. No puede, porque ahí ven ustedes pues, que están llegando, también siendo de llegar ustedes al poder y estar ustedes como congresista, nos puede explicar en sí cuál es la idea pues que él ha tenido, porque todo el mundo dice, oye, no se le ha entendido, ¿no? Claro. A ver, pero por supuesto, lo que ha manifestado nuestro presidente, y es la línea que tenemos, es que en el caso de que no, las fuerzas políticas, estamos hablando de julio a octubre, que son las elecciones nacionales, porque la propuesta es hacer un referéndum, en el caso de que las reformas y la ley patriota que estamos formulando, que es con la lucha para enfrentar la delincuencia y la corrupción también, en el caso de que las fuerzas políticas, porque estamos viendo que va a haber un Congreso nuevamente fragmentado, pero ahí están los políticos para, digamos, ahí vamos a estar para poder negociar, entablar acuerdos por el bien del país. Pero en el caso de que no haya un acuerdo político, al presidente Fernando Olivera no le va a quedar otra que darle el voto y darle la consigna y la voz al pueblo, ¿no? Mediante un referéndum, que está dentro de las facultades. Tendría que cerrarlo al Congreso. Que está dentro de las facultades de la Constitución, ojo, no estamos apelando a un gobierno dictatorial, militar. Estaríamos llegando a lo que pasó en el año 1992. Son cosas que totalmente. Ese fue un pretexto que tuvo el señor presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, indicando que el Congreso de la República no le aceptaba con sus propuestas o que le negaron, y eso fue como quien dice la excusa para cerrar el Congreso y llamar pues a una asamblea
constituyente para hacer una nueva... Pero la disolución del Congreso está dentro de la Constitución, no solamente la del 93, sino la del 79. Pero o sea, para estamos adecuándonos a las normas constitucionales. Porque de ser así, es como que si volviéramos hacia... O sea, retroceder. Por ejemplo, de la Constitución que ahora se habla sobre la vacancia. ¿Cuándo se puso ahí en práctica? Cuando hubo una mayoría parlamentaria, ¿no? Del partido Fuerza Popular. Fuerza Popular, donde ciertamente manda para la vacancia, ¿no? De Pedro Pablo, y ahí ya viene lo sucesivo y ya se comenzaron a adoptar esas vacancias continuas. Y eso es debido porque el gobernante en ese momento no tiene una mayoría parlamentaria. Pero si llegáramos a eso, por más disolución que tenga, estaríamos yéndonos también en contra de la Constitución, igual como hizo Alberto Fujimori en su momento. No, pero ojo, acá hay una diferencia. Lo que vamos a aplicar es un referéndum. O sea, darle la voz. Cierro el Congreso así como lo hizo Vizcarra. Y hago un referéndum. No nos olvidemos lo que hizo Vizcarra también, ¿no? Mediante referéndum para la reforma política y el tema de lucha contra la corrupción. Votaron ahí y en contra. Pero ya pues. Pero fue claro. Él mandó a hacer un referéndum porque tuvo el concepto para hacer el referéndum. No lo hizo él de una manera así. Pero Vizcarra tampoco tenía mayoría, ojo. Estamos hablando de gobiernos que desde el 2016 para adelante, con una bancada que está haciendo lo que le gana, como la fujimorista, y usted mismo lo ha dicho, y en sucesivos gobiernos del 2016 para adelante, estamos viendo cómo una fuerza política, y no solamente el fujimorismo, sino sus satélites, sus aliados, Alianza para el Progreso, Podemos, Acción Popular, ¿no? Que es un partido democrático de Fernando Bedoble Terra, ¿no? La vez pasada estábamos comentando que a pesar que Fuerza Popular no es mayoría en el Congreso, cómo ellos pueden manejar todo el Congreso a como ellos quieren. Y sí, y es algo que también nos preguntábamos, ¿no? Claro. Es decir, Lo que pasa es que tienen... Como una minoría, claro, porque no es mayoría, tiene 15 o 16. Pero ojo, no nos olvidemos de las otras fuerzas políticas, mafiosas y corruptas también. Dentro de ellos la APP, del señor Acuña, ¿no? Que ahora no únicamente busca la presidencia, él mismo lo ha dicho, lo ha manifestado públicamente, ¿no? O sea, yo no quiero ser presidente. Lo que quiere hacer es tener parlamentarios para seguir haciendo las corrupciones que está haciendo, ¿no? Licenciado, no sé si nos permite, por favor, una pausa de Claro nuestros que sí. auspiciadores que siempre sí. nos acompañan. José. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono, 961-940-067. Vamos a analizarlo. Bien, continuando con el programa con el licenciado Ricardo Grado Guevara, quien nos está mencionando las propuestas referentes a la candidatura con el número 9 por el partido Frente Esperanza, el Partido Verde de la Escoba. Licenciado,
Vamos a hablar ahora tema de la corrupción, que es un tema también bastante importante dentro de lo que está solicitando la ciudadanía para los postulantes, tanto para el Senado, así como para la Cámara de Diputados. Y yo le digo una cosa, la Contraloría General de la República ya ha emitido sendos informes en los cuales señala que el Perú pierde aproximadamente de manera anual 24.000 millones de soles por temas de corrupción. Esto representa prácticamente el 2.4% del PBI anual. ¿Qué cosas se podría hacer con ese dinero? Hospitales, colegios, carreteras, que es lo que necesita hoy en día el país. Entonces, ¿qué propuestas tendría usted referente al tema de anticorrupción? Miren, estamos viendo en estos últimos tiempos cómo gobiernos sucesorios, gobiernos que además están representados por partidos mafiosos, partidos mercenarios, ¿no? De ahí parte todo en la formación de los partidos políticos, en los representantes que ponen estos partidos, porque estamos viendo cómo la política ha decaído totalmente, ¿no?, de lo que era antes. Entonces, falta un filtro dentro de los partidos políticos para mandar a sus representantes, como ahora, en estas elecciones nacionales, ¿no? O sea, está entrando cualquier hijo de vecino, no hay una formación dentro del partido, están introduciendo dentro de los partidos también a gente delincuente, gente que está metido con la minería ilegal, gente que está metida con el narcotráfico, gente que está metida con mafias delincuenciales, ¿no? O sea, no hay un filtro en los partidos políticos para ver el tamiz, la trayectoria de un integrante, de un militante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, estamos viendo cómo al Congreso llegan partidos que están ligados con la corrupción. Y lo menciono, no hay ningún tapujo en ese sentido. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el mismo Acción Popular, que lamentablemente ha traído abajo los créditos que tenía de Fernando Belaúnde Terry, Podemos, ¿no? Somos Perú. Y últimamente hemos visto cómo el presidente Yeri, pues, digamos, tras bambalinas y tras noches, negociaba con empresarios chinos, ¿no? Entonces, hay que ponerle un coto a ello, hay que renovar la clase política, hay que adecentar, la ciudadanía tiene que pensar ya en estos días, y esta es la oportunidad de mirar otros escenarios, mirar otros partidos con decencia, con formación política. Yo tengo formación política, yo hago política hace 30 años, ¿no? Y empecé justamente con Fernando Olivera en el año 98, cuando justamente presentamos ante la opinión pública el video Curi Montesinos y nos traímos abajo el gobierno dictatorial fujimorista montesinista. Entonces, y efectivamente, como usted dice, se gasta bastante dinero en temas de corrupción, se despilfarra tanto dinero. APP, por ejemplo, ¿no?, tiene como guarida, lamentablemente, y ese es el término, el Ministerio de Salud, ¿no? Como hasta la familia copa licitaciones, puestos de trabajo. La señora Horna, que es la nuera del señor Acuña, como se ha visto en investigaciones que ha propalado los medios de comunicación, que el papá, los tíos, el padrino, están licitando, están haciendo lo que quieran con el Ministerio de Salud. Mire cómo está el Ministerio de Salud, ¿no? Usted va a un hospital nacional y los pasillos, cómo vemos regados a los pacientes, ¿no? Entonces, claro, entonces, dentro de la propuesta está la ley patriota que estamos manifestando a través de los medios y lo manifiesta nuestro presidente, una serie de reformas en el tema de la lucha contra la corrupción, y como hace un momento lo comentábamos, está el referéndum que le vamos a dar esa posibilidad, esa libertad a la población para que ellos decidan, ¿no?, en el caso de que las fuerzas políticas, estoy hablando de acá para adelante, siendo nosotros gobierno, en el caso de que las fuerzas políticas traben propuestas o la ley patriota para luchar contra la delincuencia y la corrupción política, ¿no? Ahí le vamos a dar la facultad al pueblo para que el pueblo pueda decidir, ¿no?, si sacan o no sacan a estos congresistas que lamentablemente siguen ligados al tema de corrupción. Bueno, cuando ya lleguemos al 28 ya entra unos nuevos congresistas. Pero cuando hablamos de referéndum, ¿qué es lo que van a plantear realmente? ¿Hacer una nueva asamblea constituyente para la modificación de la Constitución? ¿O es específicamente
sobre Reformas, algo en reformas. específico. Porque cuando si hablamos de una reforma, ya estamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, Claro. estaríamos yéndonos para una asamblea constituyente. No, eso no está dentro de la propuesta del Frente Esperanza. Porque Son si usted reformas, ajustes que vamos a hacer dentro del marco dice constitucional. ¿hacia dónde están apuntados? ¿Sobre la parte económica, social? Principalmente lo que clama la ciudadanía ahorita es el tema de la lucha frontal contra la delincuencia, ¿no? Y ahí estamos pidiendo también el mandato popular de todas las autoridades políticas. Porque si hablamos ¿no? sobre esa reforma, yo escucho a todos los candidatos, escucho no lo que están postulando ahora, de los anteriores, lo que postularon en el año 21, en el 16, en el 10, en el 6, todos hablan sobre la reorganización policial. No sé, ¿por qué esa institución, todos los que postulan siempre hablan de la reorganización policial? Pero estamos viendo en la actualidad... Pero ¿quiénes lo proponen? Justamente estamos hablando de los partidos que representan a la corrupción. Entonces estamos hablando de nada. No, estamos ¿no? hablando de la reorganización policial. Pero por eso, como lo que lo ha planteado... ¿quién lo propone políticamente en el Parlamento? Los partidos que están representando solitas, lamentablemente, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso. O sea, con esa clase política no vamos a avanzar en ningún sitio. Pero no los escucho yo, y cuando hemos visto tanto ahora y hemos... Cuando vemos un ministerio público politizado. Que Por ahorita supuesto. ha entrado un nuevo fiscal de la nación que al menos se le ve que quiere hacer una cierta reforma. Patricia Benavides estaba ligada al APRO, ¿no? Ahí está Jorge del Castillo, manejando a diestra y siniestra el jurado nacional, la Junta Nacional de Tenemos Justicia, al ¿no? Poder Judicial. Entonces, cuando si hablamos de la corrupción y hablamos de la inseguridad, creo que todos... Pero está enraizado, pues. Está Está enraizado. enraizado. Una cosa no puede desligarse de la otra, pues, ¿no? Porque estamos viendo también cómo estos parlamentarios promuevan leyes pro crimen, ¿no? Que benefician más al delincuente, más al delincuente que al ciudadano. Discrepo, Y ahí vamos a ser nosotros también incisivos. La propuesta que tenemos es, o sea, eliminar todas las leyes pro crimen que tenemos. En ¿eh? esa parte de la ley pro crimen sí discrepo. Lo que se debería hacer es una revisión para determinar de manera si es pro crimen o que realmente se ha visto también los derechos de muchas personas que en muchas leyes han sido perjudicadas. Como tenemos la ley de extinción de dominio, donde muchas personas que han comprado sueltos que de buena fe, que no sabían... No, pero ¿qué? ¿Delincuentes? Porque justamente se está investigando a delincuentes, no se está investigando a cualquier hijo de vecino. ¿ah? Mire, Hemos visto durante estos le años voy a, cómo se... le voy a hacer un solo caso. se hace Un investigaciones solo caso. a delincuentes políticos, Escuche. ¿no? Que se llenan de dinero, que se corrompen, Acuña, por ejemplo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero hay pero muchos justamente vamos ciudadanos, a ello, ¿no? pero hay muchos ciudadanos que he visto ahí y un caso donde una persona que compra un bien que tiene como 7, 8 años, alquila a un tercero con su contrato, todo ante notario público, después esta persona se le encuentra que ha delinquido y lo que hacen es quitarle su bien. Y entramos... No, pero ojo ¿en que qué? eso, pero ojo que eso, Entramos a 5, 6, 7, pero 8, ojo, 9 eso años, es, pero ojo 10 que es, años. pero que es una mafia. Entonces, O sea, ahí nadie debería actúa haber solo y una- por su una cuenta. revisión, ¿no? sí, pero que hablemos sobre procrimen exactamente. No, acá lo que estamos proponiendo es la eliminación total de la ley de procrimen, absolutamente, ¿no? Ahora, yo estos pienso delincuentes que- no actúan solo, ojo, ¿ah? Yo Es pienso toda que- una mafia, hay yo todo un pienso que debe engranaje, haber ¿ah? una revisión real, porque como la vez pasada que se está hablando sobre los colaboradores, ¿no? No puede ser posible que para un colaborador voy a necesitar 5, 7, 8, 9, 10 años. No, tampoco, ¿Tanto? no, la Ah. ley es menos, ¿sabes? El tiempo A te dice eso menos, vamos. ¿no? Pero que tampoco se A puede eso vamos. lo que Es decir, tampoco dicen, se... oye, yo te lo recorto tú eres pro crimen. No es así. No, pero tampoco. todo en su punto medio, pues no podemos eso. ser extremistas tampoco. Por eso. Lo que se usted dice tiene no que es hacer cierto, ¿ah? Lo que usted dice no es cierto. revisar, No 10 años. es revisar para que se vea realmente si esa ley fue pro crimen o le faltó hacer ciertos ajustes para que realmente la persona que está cometiendo un delito sea investigada con la rigurosidad. Pero hay muchos que no tienen nada que ver, pero que son involucrados, que son perjudicados. ¿Quién vela por ellos? Ese ciudadano que se ve perjudicado. No por una investigación yo voy a perjudicar a otro.
tenemos que ser también. Y de eso Pero se ha le hemos, aprovechado el le hemos- Ministerio pero le Público. hemos dado esa oportunidad a esta clase política de hacer un análisis, de hacer un debate ante la opinión pública. El ciudadano no tiene injerencia absolutamente en nada, siendo ellos, digamos, el poder que la ley le da. El ciudadano, las autoridades son elegidas por el poder le da al ciudadano, ¿no? Y estamos viendo que ante estas leyes pro crimen que se han elaborado, aprobado entre gallos y medianoche, no ha habido ni siquiera el mínimo respeto por la ciudadanía, ¿no? O sea, no se ha involucrado el ciudadano para discutir, analizar, siendo el pueblo el soberano, ¿no? Entonces lo que le vamos a dar al soberano es el poder real, ¿no? A través de la ley patriota, como lo manifiesta nuestro presidente, ¿no? ¿Han pensado también hacer un cambio en respecto a la economía o piensan mantenerla como se encuentra en la actualidad? No, la economía, miren, una cosa paradójica, mientras por el lado político hay una crisis profunda, ¿no? Por el lado del tema económico, pues, cosa extraña, y eso muchos expertos extranjeros y nacionales también ven con asombro, ¿no? Como la economía está yendo por otro camino, ¿no? Y por un camino correcto. Nosotros estamos a favor de la economía de mercado, ¿no? Y vamos a mantener la misma política económica, O sea, con algunos ajustes, ¿Ustedes ¿no? sí mantendrían al actual presidente? Por supuesto que sí, del por BCR? supuesto que sí. Ahora, el señor, el director del BCR tampoco pues es el único encumbrado. Hay otras personas que también deberían asumir ese liderazgo, ¿no? Sí, no. Pero el señor, el director del Banco Central está haciendo Sí. un buen trabajo, no hay que desmerecerlo, Sí, sí, ¿no? licenciado, y una pregunta, yéndonos a este punto que acaba de mencionar hace un rato. ¿Qué cambios ustedes piensan realizar en la constitución política? Porque yo pienso, para mí la constitución política del 93, la actual, es una constitución bastante importante, ¿no? Ha tenido logros económicos, como dijo el doctor Marco Lascuaga, pero también hay temas bastante importantes que deberían de modificarse, ¿no? Y yo estaba viendo hace un rato, en todos los trabajos donde te piden para que uno postule, para que pueda ingresar a trabajar, te piden pues una carrera universitaria, una carrera técnica, estudios primarios concluidos, para cualquier trabajo. Ujú. Pero ahora, para el tema de ser elegido senador, mira, se requiere solamente ser peruano de nacimiento, haber cumplido 30 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. O sea, te piden esos requisitos nada más. De la misma manera, para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 21 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Que es lo mismo para el presidente. Para el presidente, de la misma forma, ser peruano de nacimiento, tener 35 años y tener derecho de sufragio. ¿Por qué no se hace un afinamiento, una mejora referente pues a que el postulante tanto para la Cámara de Diputados, lo estoy refiriendo a todos, tanto para la Cámara de Diputados, pues goce de capacidad moral, no tenga ninguna investigación, no tenga ningún antecedente con la justicia, cosa que nosotros vemos a diario? Hay varios postulantes, tanto al Senado, así como para la Cámara de Diputados, que tienen antecedentes. Muchos otros se facilitan por prescripciones, otros por rehabilitaciones, otros porque prácticamente sus investigaciones o sus denuncias se han paralizado. Pero, ¿qué podría decirnos usted al respecto? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Con respecto a lo primero que usted manifiesta, por supuesto, ¿no? Debería haber una base, un sustento de estudio, vamos a analizarlo en ese sentido, pero tanto la Constitución del 79 como la del 93 no pide requisitos en cuestiones de estudio, un estudio técnico, una carrera universitaria, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el año 2016, cuando PPK salió ungido como presidente, se ufanaba de tener un gabinete de lujo, ¿no? Y efectivamente tenía un gabinete de lujo con, digamos, gente, ministros que habían hecho PhD, maestrías en muchas partes del mundo. Pero, ojo, ser un líder político no únicamente te hace que tú tengas una base de estudios, por supuesto, mínima, pero debería tener ese contacto directo con la población, haber sido dirigente de su barrio, de su comunidad, ¿no? Representándolos de tiempo anterior, tener toda una trayectoria, ¿no? Lamentablemente, como le dije al inicio, hemos visto que los partidos políticos están metiendo gente delincuente, ¿no? Delincuente, con una moral cuestionable. Pero ahí está, echa la ley, echa la trampa. El Jurado Nacional de Elecciones, que se supone que tiene que tener todo el filtro, está dejando pasar a un montón de delincuentes y prontuariados a postular.
Primero, el partido los hace postular, ¿no? Ese primer filtro se pasa, ¿no? Con estos partidos que están representando la corrupción. De ahí al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, ¿dónde está ahí el freno y el coto que le debe poner una entidad como el Jurado Nacional de Elecciones para ver declaraciones juradas, ¿no? Y extemporáneamente, y haciendo electos congresistas, porque hemos visto, ¿no? Gente que tiene denuncias por, digamos, inclusive hasta asesinato, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Lo que vamos a hacer también es una reforma al interior de esta veeduría que es el Jurado Nacional de Elecciones, una reforma también política. Dentro de la propuesta que tenemos es, digamos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Por supuesto que sí. Hay que volver a reformular esto, porque ahorita este Congreso están dando, pues, digamos, de por vida, digamos, el tema de una limpieza, entre comillas, que se le da al parlamentario, ¿no? La reelección parlamentaria también, o sea, hay cuestionamientos con respecto a la reelección o no reelección de un congresista. Yo considero, y dentro de la reforma que vamos a aplicar también como propuestas legislativas, ahora no hay reelección parlamentaria, ¿no? Vamos a proponer nuevamente que haya una reelección de un periodo, porque se corta una carrera política también de aquellos que verdaderamente quieren hacer algo por su nación y su país, ¿no? Entonces tiene que haber una consecución en una trayectoria política, uno que tiene la pasión por la política, que empieza como regidor, alcalde, parlamentario, ¿no? No puede cortársele en ese sentido. Vamos a proponer la reelección por un periodo la prohibición de la ley de transfugismo también, o sea, vamos a aplicar ahí severamente. ¿Han pensado también quitarle la pensión al término de su mandato del presidente de la República, como han pasado y en otros Sí, países? pues estamos viendo, por ejemplo, estos presidentes pasajeros, ¿no? Como Jerica, Dina Boluarte, hasta el mismo Balcázar, ¿no? Con antecedentes Merino, ¿no? Merino en el segundo momento tiene pensión vitalicia, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que analizarlo, Sí. eso vamos a tener que examinarlo, proponer para que estos señores que están delinquiendo, porque delinquen, se aprovechan del Estado para delinquir, que se le ponga un freno al tema de la pensión vitalicia. Por supuesto que sí, eso no se puede tolerar. Sí, muy bien, Por supuesto que licenciado, muy bien, licenciado Ricardo, ha sido un gusto. A ver, vamos a poner, finalizando este programa, ¿no? Le concedemos el tiempo necesario para que usted se dirija al público, tomándose en consideración que no solamente aquí son abogados, le está viendo todo el Perú a través de YouTube, le está escuchando también todo el Perú, todo lo ancho de esta patria, por Radio Moderna, Radio Papá 930 AM. Que es a nivel nacional. Así es. Entonces, No estamos usted hablando de puede, Lima, a nivel nacional. claro, Usted tiene la haciendo- oportunidad, por favor, de señalar sus propuestas, Muchas gracias. que una persona esté convencida, ¿no? Yo voy a votar por el número 9 del partido de la Escoba, el Frente Esperanza. Por favor. Muchas gracias. Gracias a Radio Moderna, a Radio Papá por esta oportunidad. Decirle a toda la comunidad, la ciudadanía del país y principalmente Lima Metropolitana, que acá está el Frente Esperanza, que es un partido noble, decente, con un liderazgo que ustedes ya conocen, como Fernando Olivera, con una trayectoria limpia e intachable, por más que nuestros detractores digan lo contrario. Y eso se demuestra a través de la justicia. Fernando Olivera no tiene ningún proceso, ninguna demanda. Han pasado el caso de Odebrecht, donde muchos presidentes o altos funcionarios están purgando condenas, otros se han suicidado, como el señor García, ¿no? Pero sin embargo, el tema de Odebrecht, que lo cuestionan a Fernando Olivera por cuando era, digamos, ministro o embajador, ponía y proponía, digamos, sus buenos oficios para que al menos, antes que se conociera el caso de Odebrecht, sus buenos oficios para que estas obras emblemáticas que se hicieron o se hacen en la parte interior del país tengan buen cauce, sin ningún acto de corrupción por parte de Fernando Olivera. Entonces, queridos compatriotas, queridos ciudadanos de Lima Metropolitana, tengo experiencia de gestión, tengo experiencia de haber trabajado con las comunidades, con los barrios, he sido representante de muchas instituciones. Lo que queremos ahora es representarnos en el Congreso con decencia y honestidad, principalmente para combatir el flagelo delincuencial y el cáncer de la corrupción. En eso nos vamos a concentrar, en eso nos vamos a alzar con la escoba y la bandera del Perú
para, digamos, refundar nuestra patria, para darle al país y a los jóvenes principalmente la oportunidad de vivir con decencia, con oportunidades. Hagámoslo juntos y a votar este 12 de abril por Ricardo Grados al Congreso, a